Perfecto, muchas gracias Leonardo. Muchachos, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Bueno, la sesión para la tarde de hoy va a estar relacionada con el aprendizaje ubicuo en el diseño instruccional. Para ponerles un poco en contexto, cuando hablamos de aprendizaje ubicuo, hablamos claramente de todo lo que involucra el uso de la tecnología en el aula y también, obviamente, el ajustar o el realizar aplicar estas herramientas y estos conceptos de diseño instruccional para el uso adecuado de la tecnología, indiferente del área de conocimiento que se desee impartir. Entonces, espero que la sesión de hoy sea de su agrado y voy a estar abierto a cualquier duda o a cualquier inquietud que puedan tener sobre esta temática. Entonces, los objetivos de la presentación de la tarde de hoy, número uno, definir el aprendizaje ubicuo y también diferenciarlo de otros modos de aprendizaje digital. A su vez, también reconocer esas tecnologías que podemos considerar esenciales y que permiten hacer más fácil este tipo de aprendizajes junto con su aplicación práctica. Como objetivo número tres, la idea también es desarrollar competencias que permitan integrar este aprendizaje en el diseño instruccional y además promover experiencias de aprendizaje personalizadas y accesibles. Entonces, además, vamos a analizar ciertos ejemplos, ciertos casos de estudio para que obviamente podamos revisar cómo se puede implementar esto de manera efectiva, hacer que este aprendizaje sea también muy efectivo en diferentes contextos educativos. Y por último, también, ¿por qué no? Me gustaría que pudiéramos discutir sobre estos desafíos actuales y también explorar las tendencias emergentes dentro del aprendizaje ubicuo. Ahora, como vemos bien en esta imagen, miren que, por ejemplo, esta persona tiene, por ejemplo, llamadas, tiene multimedia, conexión a Internet. Este, por ejemplo, tiene, por ejemplo, mensajes de texto, tiene para descarga de archivos, audios, correos, grabación de voz. Entonces, todos estos componentes son los que vamos a revisar en la sesión de hoy para dar a conocer un poco más y conocer más en profundidad sobre este concepto de aprendizaje ubicuo. Entonces, a modo de introducción, sabemos que ahora mismo la educación está evolucionando a pasos agigantados, sea el continente que sea, ya que, número uno, ya no se amarra a un lugar horario, ya existen múltiples formas de aprender, tenemos las modalidades híbridas, tenemos las modalidades virtuales, tenemos las modalidades a distancia o incluso también online. Entonces, miren que actualmente todas las instituciones están preocupándose por tratar de evolucionar en ese sentido. Y obviamente la tecnología es el puente principal, obviamente disponiendo de dispositivos móviles, disponiendo de una buena conexión a Internet, sea donde sea, se esté donde esté. Entonces, lo importante es tratar de aprovechar de que la institución promueva el aprovechamiento de estas herramientas para que todos estemos en la capacidad de aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, tal cual uno lo necesite. Porque si bien sabemos, para los que estudiamos en esta modalidad virtual, sabemos que número uno, ya hay un primer ajuste y es que todos los contenidos van a ser 100% en línea, lo cual para aquellos que trabajamos, aquellos que ahora mismo tenemos otras responsabilidades, esta modalidad es la más idónea para utilizar. Y obviamente el aprendizaje sin fronteras, ¿por qué no? Interactuar con personas de otros países, hay un conocimiento continuo, conocer diferentes perspectivas a nivel global, obviamente todo adaptado, no solamente al país de nosotros, sino a cada uno de nuestros países. Y la idea también, y lo más importante también acá, es asegurarse que todos tengamos la oportunidad de aprender a nuestro propio ritmo y a nuestro estilo. ¿Ok? Entonces, como definición global, según Kopp y Calancis, el aprendizaje ubicuo facilita la educación en cualquier lugar o en cualquier momento, aprovechando la tecnología para superar las limitaciones físicas del aula. Entonces, dentro de sus principios claves,
vale la pena remarcar lo que es la personalización, la contextualización y el aprendizaje integrado. Cuando hablamos de esto, hablamos de tomar situaciones reales, adaptarlas a las materias o a las asignaturas que se aprenden o que en su defecto se enseñan y obviamente buscar que éstas se adecúen a las necesidades y los contextos de nuestros estudiantes. Esto fue dicho por Sharpless et al. Entonces, es importante, como les digo, tener claro que acá, y este es principio del diseño instruccional, adaptar la educación a las necesidades. Y por último, obviamente los beneficios, dado que es un aprendizaje casi 100% en línea y que requiere de tecnología, obviamente va a aumentar la flexibilidad y la accesibilidad, promoviendo un aprendizaje personalizado y también mejorar la preparación para desafíos reales. Esto obviamente por Juan en 2014, y también cabe resaltar que este tipo de aprendizaje se enfoca mucho en esos aprendizajes basados en proyectos, aprendizajes basados en problemas, los cuales nos van a llevar directamente a un contexto mucho más real de lo que necesitamos para nuestra vida. Ok, bueno, dentro de las tecnologías para el aprendizaje ubicuo, y creo que acá me quedaría corto, incluso ustedes también me pueden complementar esta parte. Obviamente vamos a disponer de dispositivos móviles y aplicaciones, ya que los dispositivos móviles, aparte de jugar o aparte de ser usados para escuchar música o ver videos en YouTube, son fundamentales para este aprendizaje porque al final nos van a permitir acceder a recursos educativos, a plataformas de aprendizaje, estemos donde estemos. ¿Ok? Según Traxler en 2009. Otra tecnología también que de hecho es mucho más física, pero puede llevarse también fuera del aula, es el Internet de las cosas, ya que el Internet de las cosas permite conectar objetos cotidianos a la Internet, proporcionando datos y contextos en tiempo real, los cuales van a enriquecer el aprendizaje y según Liu et al. 2017, va a permitir facilitar las experiencias educativas, van a hacer que sean más interactivas y también van a ser mucho más personalizadas. Un ejemplo muy claro, incluso cuando nosotros cuando iniciamos sesión en plataforma, eh, de hecho, automáticamente ya se almacena un registro. Ese registro es el que obviamente nos va a permitir estos datos y contextos en tiempo real. Así a su vez también cuando presentamos alguna prueba, cuando cargamos alguna actividad a una plataforma específica, ahí estamos abriendo paso al Internet de las cosas. Y ya por último, y no menor, la realidad aumentada y la realidad virtual. Según Billinghurst y Dunzer en 2012, estas tecnologías de lo que se encargan es de crear simulaciones de escenarios reales. Van a crear un entorno, van a estar ustedes inmersos en un entorno de aprendizaje, no solo inmersivo y práctico, sino también van a poder experimentar y van a poder, digamos, vivir ese tipo de experiencias más vivas, más reales y obviamente comparado con lo que puede ofrecer el aprendizaje tradicional, estas son, digamos, las experiencias que se pretenden empiecen a marcar una tendencia en este siglo y en la educación actual. Bueno, hablando un poco sobre lo que es el diseño instruccional para este tipo de aprendizaje, ya lo habíamos mencionado, la adaptabilidad y la flexibilidad. Acá es clave, obviamente, ajustar currículos, ajustar planes de aula, ajustar lecciones que tengan este componente ubicuo en el uso de tecnología para que el aprendizaje sea accesible y eficaz en cualquier situación. Sabemos que ahora mismo la mayoría de estudiantes jóvenes creo que aprenden un poco más con el uso de la tecnología que sin el uso de la tecnología. Simplemente hay que saber redireccionar este aprendizaje hacia donde de verdad nosotros lo deseamos. Otro punto también relevante es la contextualización del aprendizaje. Siempre es importante dar un contexto general, disculpen, acá, siempre es bueno dar un contexto general
sobre cuál es la situación que se le va a plantear al estudiante, cómo debe resolverla, qué pasos debe seguir y ya a partir de ahí permitir que el estudiante pueda interactuar desde bien sea la realidad aumentada, desde la realidad virtual o incluso desde la inteligencia artificial para que pueda vincular lo que es el contenido educativo con su entorno real, con su entorno, digamos, personal también. Entonces, acá es donde va a aumentar y aquí es donde nosotros hacemos que aumente tanto la relevancia como la aplicabilidad de esas tecnologías y de estos contextos. Y por último, también, y creo que este también es fundamental como una habilidad blanda, el aprendizaje social y el trabajo colaborativo. Es importante también fomentar desde el uso de estas herramientas el trabajo colaborativo, dado que actualmente, y de hecho en el campo laboral actual se exige mucho esta habilidad blanda. No es simplemente saber trabajar como individuo, sino también saber trabajar desde lo colectivo. También hay que aprovechar redes sociales, plataformas colaborativas que permitan construir conocimiento, por ejemplo, las wikis, los foros de discusión también, y obviamente es importante estar actualizado con cuáles son esas herramientas que se están utilizando más para poder implementar dentro del aula. Hablando de la personalidad y la adaptabilidad, aquí para explicarlo un poco más, obviamente, utilizar tecnologías como la IA. Sabemos que ahora mismo la IA está está, digamos, en un pico muy alto. Obviamente nos va a permitir adaptar contenidos y actividades de aprendizaje. Como ya lo vimos en la sesión anterior, ya pudimos ver de que es posible y es real, obviamente, como lo menciona Xie et al, eh, ajustar todo esto a las necesidades, habilidades y preferencias individuales de cada estudiante. Entonces, acá también es fundamental que nos tomemos, digamos, ese tiempo para, número uno, analizar la población a la que vamos a enseñar, número dos, revisar cuáles son las temáticas que se van a enseñar y número tres, detectar esos casos en donde se deban realizar ajustes para estudiantes que tengan, digamos, necesidades educativas especiales para que pueda ser mucho más personal y mucho más efectivo. También tenemos, digamos, dentro de este ítem lo que son los itinerarios de aprendizaje flexible, diseñar rutas de aprendizaje que permitan a los estudiantes elegir su camino a través del contenido, también ofreciendo niveles de dificultad y tipos de actividades para acomodar diversos estilos de aprendizaje y objetivos educativos. Y por último, el feedback instantáneo y adaptativo. De hecho, actualmente se trabajan muchas herramientas que permiten realizar esta retroalimentación casi que de manera inmediata, bien sea tanto para una clase como para una actividad o inclusive como autoevaluación y, ¿por qué no?, que ellos puedan evaluarnos a nosotros basados, digamos, siendo una evaluación mucho más objetiva, basado en desempeño, progreso y obviamente que ellos puedan guiar su aprendizaje y mantener su motivación, como lo mencionó Teams en 2016. Bueno, acá en esta parte de estrategias de diseño, muy buenas tardes, Reina, muy buenas tardes. Entonces, acá en estrategias de diseño, lo primero que podemos utilizar son las experiencias de aprendizaje. Ahora que los veo ya conectados, ¿quién me podría dar una definición básica de lo que sería una experiencia de aprendizaje? Pueden participar sin ningún problema, cualquiera de los que están conectados. ¿Quién me podría definir qué es una experiencia de aprendizaje? ¿Algún voluntario? Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de una experiencia de aprendizaje, estamos buscando ese momento a lo largo, digamos, de un time frame o de un marco de tiempo en donde nosotros busquemos que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y puedan adquirir conocimiento utilizando bien sea metodologías activas, puedan utilizar herramientas tecnológicas y también realizar trabajos en equipo y obviamente desarrollar esas habilidades eh, de organización.
¿Ok? Herramientas, digamos, que se les puede enseñar a los estudiantes para gestionar proyectos. Puede ser Trello o Asana, los cuales son gratuitas en sus versiones básicas. De hecho, permítame un momento, voy para acá a mostrarles un poco. Voy a presentar acá mi pantalla. Entonces, acá voy a presentar entonces Trello. Como bien sabemos, Trello es una herramienta muy similar a Monday.com, el cual permite gestionar, organizar y administrar no solamente proyectos, sino también personal y también esta parte que es fundamental, como es el trabajo en equipo. ¿Ok? Y Asana es del mismo tipo. Asana también es una herramienta. Aquí voy a acceder a Asana. Asana también es una aplicación que permite también trabajar, e incluso en su versión gratuita, es más fácil, simplemente con una cuenta de Google se puede crear una cuenta. Yo creo que tengo una cuenta acá como para mostrarles un poco. Continuar. Entonces, miren que acá ya automáticamente, bueno, aquí ya se terminó la versión gratuita, creo que aquí está. Entonces, esta versión obviamente es disponible por 30 días, así que tranquilamente pueden descargarla, pueden utilizarla y también, ¿por qué no?, enseñarla a sus estudiantes. Bueno, hablando un poco sobre la personalización del aprendizaje también, los sistemas adaptativos. Herramientas como Newton o plataformas de aprendizaje adaptativo ofrecen contenidos que se ajustan al nivel de habilidad y progreso del estudiante, aunque es importante buscar alternativas gratuitas o de código abierto que ofrezcan funcionalidades similares. Ahora, hablando un poco sobre estas herramientas, incluso Moodle, como la que vamos a ver ahora, de hecho acá tengo Moodle abierto. Moodle es una herramienta y de hecho en nuestra próxima sesión, para darles un adelanto, vamos a aprender a instalar esta plataforma, a administrarla y a gestionarla, digamos, como de una forma inicial para aquellos que de pronto quieran aprender de forma práctica cómo utilizar este sistema de eh, administración de contenidos para el aprendizaje. Entonces, esta herramienta Moodle, como lo pueden ver acá, es una herramienta que permite crear rutas de aprendizaje personalizadas. Moodle, como acá lo podemos ver, Moodle permite agregar un sinfín de actividades que pueden ser aplicadas a nuestros estudiantes indiferente del nivel que sea. Y de hecho, cuando hablamos de una ruta de aprendizaje, acá podemos ver que el estudiante puede pasar por una introducción, pasa por incluso un calendario y acá, por ejemplo, va a tener recursos disponibles como son un módulo de aprendizaje, un currículo, va a tener una sección de comunicación donde pueda, ¿por qué no?, establecer un contacto con nosotros. Va a tener la posibilidad de tener sesiones sincrónicas en donde pueda conectarse, resolver dudas y ya por último tener el desarrollo de los contenidos del curso organizados por unidades, donde van a tener que desarrollar cuestionarios, van a poder interactuar con otros pares a través de foros, van a tener actividades que son de tipo tarea, en donde tienen que cargar archivos para que el docente posterior a eso pueda calificarlos. Incluso acá, como para mostrarles un poquito, está, por ejemplo, un estudiante va a ser evaluado a través de una rúbrica de evaluación con, para que con esto tenga claridad de cómo va a ser su proceso de evaluación y su proceso de aprendizaje. Entonces, acá, como podemos ver, Moodle es una herramienta bastante completa y la verdad me gustaría enseñarles el conocimiento que tengo sobre ella para que, ¿por qué no?, puedan utilizarlos en su ejercicio docente cuando lo consideren necesario. Bueno, dentro de los espacios de aprendizaje y en este caso comunidades de aprendizaje ubicuo, acá también es importante que primero hay que diseñarlos o en su caso buscar cómo diseñarlos, fomentar estas comunidades de aprendizaje y también seguir fomentando lo que es el aprendizaje social y colaborativo. ¿Ok? Cuando hablamos de este diseño de entornos, es crear los espacios físicos y digitales que se complementen, obviamente con todo lo digital, en este caso hablando del ubicuo.
Internet de las cosas, para que los entornos físicos sean más interactivos. Obviamente, esto va a permitir que los espacios virtuales se vuelvan más inmersivos y más accesibles. Con respecto a la fomentación, al fomento de comunidades de aprendizaje, obviamente, utilizar las plataformas de redes sociales, herramientas colaborativas en línea. Incluso quería hasta consultarles, en el ejercicio docente, ¿quiénes de ustedes ha utilizado Facebook, Twitter, como herramienta para promover el trabajo colaborativo? Levanten la mano. ¿Quiénes lo han utilizado? Ok, bueno. Vale, entonces, el utilizar estas herramientas también es fundamental y también saber promover el uso ético. Ah, bueno, Max Vladimir, vale, muchas gracias, muy bien. Max, ¿de qué manera la utilizaste? ¿Cómo la utilizaste? ¿Cuál fue la estrategia para este espacio de aprendizaje con el uso de redes sociales? ¿Cómo fue? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, sí, yo lo he utilizado para convocatorias a reuniones, en algunas ocasiones mandar notificaciones y algunas veces se ha utilizado como para informar sobre alguna una decisión o comunicar Ok, un acuerdo tomado. ok, perfecto. Muchas gracias, Max, por compartir esa experiencia. Javier, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes, qué gusto y un saludo a todos los que estamos conectados. Muchas gracias y a la universidad. Sí, yo he utilizado bastante la plataforma YouTube, donde mis Ok. estudiantes que van a ser paramédicos, Mm, hacen, por ejemplo, utilizando una metodología RACE, no sé si las has escuchado de sí. David Phillips, Ujú, que sí. significa Research, Action, Communication and Evaluation. Ok. Entonces, utilizando esa herramienta, los estudiantes, por decir, cogen un tema que se llama, por decir, manejo de la vía aérea difícil. Entonces, describen, hacen una investigación de la incidencia en en una unidad geográfica, describen cuáles de los antecedentes, cómo se puede atender con los recursos que se cuenta en el país o en el sistema de ambulancias de atención de emergencias. Luego viene el desarrollo de un diagnóstico de cómo actuar en caso de esta emergencia, cómo se puede educar a la gente en base a este tema y por último en la evaluación, cómo podríamos mejorar los puntos por mejorar, ¿no? Entonces eso se pone a consideración en el aula, se revisa que esté bien hecho, que esté buen argumentado, que Sí. esté bien criteriado. Y Ok. entonces, una vez terminado, porque se trabaja en grupos, por decirte, un grupo de 20 personas, se hace Sí. cuatro grupos. Con esos Sí. cuatro temas, entonces se lanza al YouTube ya a Ok. consideración del público. Es lo que más Oh, utilizamos. Sí, sin desmerecer también que sí hemos utilizado el Facebook ok. y el TikTok inclusive. Ah, Muchas TikTok también. Ok, perfecto. Vale. Muchas gracias, Javier. Y sí, gracias. sí, como podemos ver, igual, indiferente de que TikTok lo utilice mucha gente para promocionar o incluso para hacer videos graciosos o sin sentido, TikTok puede ser también utilizado para este tipo de actividades colaborativas y además también crear comunidades de aprendizaje. Lo ideal y la clave es siempre darles a saber a nuestros estudiantes que esto también tiene un uso no solo ético, sino también educativo. Entonces, uno también se encarga de crear y de diseñar estos entornos de aprendizaje, en donde podamos integrar todos estos elementos que hemos revisado del aprendizaje ubicuo hasta el momento. ¿Ok? Bueno, entonces, para la parte de la evaluación y la retroalimentación en el aprendizaje ubicuo, obviamente tenemos lo que es una evaluación formativa, que en este caso es simplemente monitorear
el progreso del estudiante en tiempo real, bien sea con herramientas tecnológicas o incluso también de forma manual. Lo importante acá es siempre estar alimentando, digamos, hacer los comentarios apropiados, adecuados, saber corregir al estudiante. En este caso, si vamos a utilizar herramientas de evaluación digital, saber formular las preguntas, porque generalmente hay muchos estudiantes que pueden malinterpretar una pregunta. Entonces, es bueno de ser claros. En este caso, en los planteamientos o en los argumentos que vayamos a evaluar. Entonces, acá, como lo vemos, evaluar formativamente, saber utilizar las herramientas y también poder dar un feedback personalizado y oportuno. Muchas veces desde el ejercicio docente a veces se puede volver tedioso hacer retroalimentación individual a 30 o 40 personas. Sin embargo, aunque puede tornarse o puede verse como una tarea muy dispendiosa, es importante siempre, en cualquier, sea el tamaño del grupo que sea, siempre es bueno ir uno a uno. ¿Por qué? Porque de esa manera todos los estudiantes se van a sentir valorados y todos van a saber que no va a ser algo general, sino que siempre va a ser, digamos, específico. Si el estudiante sabe que usted, las cosas que le dice son totalmente diferentes a las del resto, el estudiante se va a sentir con más confianza y con más capacidad de mejorar y de asimilar este feedback que usted le pueda dar, demostrando obviamente áreas de fortaleza y oportunidades para mejorar, porque generalmente en la retroalimentación o en la realimentación no existe fortalezas y debilidades, siempre van a haber oportunidades para mejorar, según Hattie and Timperley en 2007. Bueno, hablando un poco de casos de estudio, aquí obviamente la idea es revisar unos cuantos y pues obviamente también me gustaría escucharlos sobre sus opiniones para, ¿por qué no?, ver, digamos, qué podrían hacer ustedes, qué propondrían ustedes con respecto a esta aplicación del aprendizaje ubicuo. Acá, por ejemplo, tenemos un caso de estudio que es el uso de realidad aumentada en las ciencias. De hecho, ya es una realidad que existen aplicaciones de realidad aumentada en las cuales usted puede ver el cerebro o puede ver a los animales a modo de objetos virtuales utilizando únicamente un dispositivo móvil. Esto para ciencias, incluso para idiomas, y de hecho ya están proponiendo diversas alternativas para matemáticas y, ¿por qué no, ciencias sociales, más específicamente historia? Son, digamos, múltiples usos que ahora mismo se le pueden dar y de hecho todos los estudiantes van a interactuar dentro del uso de estas herramientas. Entonces, dentro de este caso de estudio, el objetivo principal era mejorar la comprensión de conceptos complejos en biología a través de modelos interactivos de realidad aumentada, lo cual les permite a los estudiantes explorar estructuras celulares y procesos biológicos de manera inmersiva. Los resultados de implementación, pues se sabe que en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, siempre van a mejorar en comparación con el aprendizaje tradicional. Actualmente a un estudiante le va a aburrir 30 veces más si usted le habla sobre el sistema reproductor y si lo ve en una foto, pues ya va a tener más claridad, sí, pero cuando usted le muestra, digamos, el sistema reproductor desde un holograma, en donde él puede utilizar su dispositivo móvil, ya con eso automáticamente ya como diríamos acá en Colombia, lo enganchó o ya lo atrapó. De esa manera ya va a tener una motivación mucho más alta el estudiante de seguir participando. No olvidemos que un factor clave actualmente es la motivación y el compromiso de los estudiantes. Y ya a modo de observaciones relevantes, la integración de la realidad aumentada en el currículo. Aquí también es importante saber planificar. No quiere decir de que todas las clases van a ser con realidad aumentada, pero es importante saber en qué temáticas la realidad aumentada puede potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, argumentemos y propongamos. Entonces, dentro del análisis de esta implementación, ¿qué argumentos creen ustedes podrían explicar el incremento de motivación y compromiso
de los estudiantes al utilizar la realidad aumentada? Se los pregunto, cualquiera de ustedes puede responder, no hay ningún problema. Como número dos, a modo de evaluación crítica, ¿cómo podrían los educadores planificar y mejorar el acceso y la inclusión de la realidad aumentada en el currículo de ciencias? Ojo, no se necesita ser docente de ciencias, es simplemente ponerle un poco de lógica de qué haría usted en estas situaciones. Y por último, ¿cómo podrían extenderse las aplicaciones de RA, obviamente en otras materias, tratando de fomentar investigación y crítica científica entre los estudiantes? Cualquiera de los interrogantes que deseen responder, con el mayor de los gustos, pueden realizarlo ya mismo. Así que pueden activar sus micrófonos y los escucho, muchachos y muchachas. ¿Alguien desea participar? ¿Alguien? Ok, Javier. Disculpas, no es mi intención monopolizar la palabra, Sí, señor. pero ya que no alzó nadie. Sí, Bueno, señor. yo creo muchísimo en la aplicación local de las ciencias. Yo no estoy de acuerdo mucho, por ejemplo, en generalizar y dar una clase poniendo ejemplos de otros países o de otras sociedades o de otras comunidades. Yo creo bastante en el desarrollo participativo comunitario, incluyendo en la situación instruccional, porque es diferente aplicar el conocimiento en una unidad geográfica donde hay casos especiales, donde hay eventos especiales. Por ejemplo, no es lo mismo dictar una clase de gestión del riesgo aquí que en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que en los Estados Unidos tienes huracanes y en el Ecuador o en Colombia no tenemos huracanes. O dar una clase en los Estados Unidos de erupciones volcánicas, que hay veces que, bueno, tienen volcanes, pero Ujú, la mayoría que sucede son en Latinoamérica, bueno, en países latinos también, como en asiáticos o en otros países. Pero bueno, entonces yo creo que hay que adaptar en un sistema constructivista el ujú, currículo para poder nosotros dar una clase que me entiendan o que ujú, el estudiante se motive, porque a veces ve la clase, si damos una clase cognitivista de situaciones que suceden en otros lados que tal vez no se conocen, el estudiante ahí sí lo toma, como decías en antes, como que no está motivado, como que le da lo mismo, como que solo ujú, es cuestión de aprobar la materia y ya. En ujú. cambio, si utilizo esta teoría constructivista de poder poner a consideración localmente lo que pasa, yo creo que la gente sí se motiva en aprender, a aprender Ajá. de lo que se le pueda poner a un tema a consideración. Hasta ahí, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Javier. Eh, muchachos, muchachas, ¿alguien más desea participar con respecto a alguno de estos dos interrogantes? Ok, perfecto. Bueno, entonces, el segundo caso de estudio, el aprendizaje móvil en cursos de idiomas. Pregunta, ¿quiénes de ustedes han utilizado este pajarito? ¿Este pajarito de quién es? ¿Este búho de qué aplicación es? ¿Lo conocen? ¿Conocen a este búho verde? Juan, es Duolingo, ¿verdad? Sí, señor, correcto. Muchas gracias, Eso. Leonardo. Mucho Ese es gusto. Duolingo. Ese es Duolingo. Entonces, resulta que Duolingo, actualmente muchas instituciones, tanto básicas como de educación superior, lo utilizan para el aprendizaje de idiomas. Generalmente se utiliza mucho, es como para los niveles básicos en términos del aprendizaje de vocabulario, porque normalmente una de las quejas o uno de los, una, ¿cómo decirlo?
¿cómo decirlo sin que suene horrible? Una de las críticas o una de las lloraderas, perdón, más constantes, al menos en la institución donde enseño, es que el profesor no enseña vocabulario, es que el profesor nunca nos enseña palabras nuevas en clase, es que el profesor una cosa, el profesor la otra, listo. Entonces, resulta que Duolingo es una aplicación móvil y de hecho también funciona en, en portátil, en tablet, en dispositivos móviles, que permite, que facilita el aprendizaje de un idioma de una manera muy dinámica, muy interactiva. Tiene componentes de gamificación, tiene componentes también de analítica de datos, los cuales obviamente la hacen una herramienta muy completa en el mercado. Y de hecho, desde los más chicos hasta los más grandes, también se enganchan mucho, se involucran mucho con la herramienta y pues la ven bastante útil a la hora de aprender nociones básicas de un idioma. Duolingo, si mal no recuerdo, empezó como con 8 idiomas, ya ahora mismo ya van como 15 o casi 20. Entonces, la expansión y el abanico de posibilidades es mucho más amplio ahora. Entonces, acá, para este caso de estudio, el objetivo principal, facilitar la práctica del idioma y la exposición fuera del aula mediante el uso de este tipo de aplicaciones como Duolingo, realizar ejercicios de práctica y, ¿por qué no?, establecer contacto con hablantes nativos. Los resultados, obviamente, y doy fe de ello porque ya en su momento implementé un proyecto multilingüe con niñas de 5.º grado de primaria de un colegio internacional, en donde ellas podían escoger un idioma entre inglés, perdón, entre portugués, entre francés y entre alemán, y al final de un periodo debían mostrar la evidencia de que la herramienta primero funcionaba y número dos, pues ellas podían tener la facilidad de adquirir un tercer idioma o un cuarto idioma dentro del proyecto o dentro del área de tecnología e informática, que en este caso, entre más se exponen al idioma, mucho mejor. Y pues a modo así de resumen, pues fue muy curioso porque al finalizar, digamos, esa unidad, ese periodo, pues muchas estudiantes ya cuando pasaban por los pasillos ya no me saludaban en inglés, sino en francés, en portugués o en alemán. Entonces, para mí también involucró un reto porque me tocaba aprender un poquito, así fueran los saludos, para al menos hacer que valiera la pena. Entonces, acá, a modo de observaciones relevantes, el aprendizaje experiencial. Acá incluso preguntarles cosas que Duolingo les decía a ellas, obviamente hacía también que se refrescara ese conocimiento y lo pusieran en práctica no solo dentro, sino también fuera del aula. Bueno, ahora mismo analicemos un poquito este caso. ¿De qué manera esta tecnología móvil creen que contribuye a la mejora de habilidades lingüísticas como la comprensión auditiva y verbal? ¿De qué manera creen que contribuya? Cualquiera de ustedes puede responder, muchachos, muchachas, bienvenido sea. Quienes han tenido, digamos, esa experiencia con Duolingo, adelante, bien pueden. Tenemos acá a Aileen, Ami, Federico, Verónica, María Delfina, Reina, Silvia, Puro. Tenemos a Joset, Neri Junior, Edwin Javier, cualquiera de ustedes, muchachos, Ricardo, Max Vladimir, Tomé, ¿algunos animan? Ah, bueno, listo. Bueno, Entonces, Juan, sí, si nadie se anima, si nadie se anima, puedo claro que sí, tratar de Leonardo. contestar yo, ¿no? Porque justamente es una herramienta que yo utilicé hace muchos años Sí, por señor. curiosidad, ¿no? Pero en efecto sí, la manera en la que Duolingo pues contribuye específicamente a lo que son la parte de habilidad lingüística a nivel de comprensión auditiva y verbal es porque es una herramienta interactiva. Ujú, Y una de aparte obviamente de gamificar lo que es todo el proceso de aprendizaje, eh, tiene la ventaja, que es una ventaja con la que nosotros no contábamos, tal sí, vez cuando éramos mucho más jóvenes, para ujú, aprender un idioma, ¿no? Teníamos que depender en ese momento, pues ya sea de un cassette o de un CD,
¿no? Sí. Y sencillamente repetir. Mientras tanto que Duolingo evalúa al mismo momento en que uno, él coloca una palabra, Ujú, hace que uno justamente, como normalmente se utiliza o una tableta o un teléfono móvil, ujú, uno justamente repite la palabra y al instante nos dice si la pronunciamos bien o no. ujú. Eso antes era muchísimo más complejo de obtener, pues ya se tenía que ir a un salón, interactuar con un profesor, depender justamente de las grabaciones. Entonces, lo que ha hecho es sencillamente simplificar de una manera bestial el aprendizaje de un idioma. Aparte que además ayuda a la persona a mantener un ritmo y ser consecuentes con el estudio de dicho idioma porque tiene también calendarios con recordatorios. Le hace saber a la persona Sí. justamente si lleva tantos días sin entrar a la aplicación y obviamente lo maneja con parte de ciertos premios, ¿no? En caso de que se llegue a cierto nivel, se pasa al otro y demás. De verdad, es una aplicación muy, muy interesante para cualquier persona que desee explorar, justamente como usted lo dijo, ya un tercer, cuarto idioma o inclusive un segundo. Sí, señor, correcto. Muchas gracias, Leonardo, por el aporte y la verdad que, tal como lo mencionas, tienes razón. La verdad es muy, muy significativo y de hecho yo lo puedo decir orgullosamente. Yo aprendí portugués con Duolingo y la verdad, pues ahora mismo por cuestión de tiempo y por cuestión de estudios, pues me ha quedado bastante complicado. em, Me ha quedado como complicado tomar otro idioma. Sin embargo, la verdad sí, sí quisiera aprender otro idioma con Duolingo porque la verdad me parece bastante útil. Entonces, acá, como les digo, la invitación también para aquellos que de pronto desean aprender un segundo idioma o un tercer idioma, porque no es una buena manera de empezar. Es muy importante porque te permite interactuar. Es correcto. Muy bien, Max Vladimir. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. También no se les olvide que esto es un impacto cultural para todos y ahora mismo este fenómeno de la interculturalidad es importante fomentarlo dentro del aula y también buscar promover el uso responsable y justo de estas herramientas en diferentes contextos educativos. Dentro del aprendizaje ubicuo también es importante saber que existe este componente de la analítica del aprendizaje. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a aplicar, incluso el caso de Duolingo, como lo mencionaba Leonardo, una vez que usted, digamos, termina un módulo, incluso usted puede revisar cómo le ha ido y también puede compararse con puntajes de otros usuarios a nivel mundial o incluso a nivel país, lo cual da a entender, miren, que la, la cantidad de datos que puede almacenar Duolingo con base al progreso de tantos estudiantes y tantos usuarios es bastante significativa. Entonces, acá también es clave saber utilizar, digamos, esta parte de la analítica de datos, obviamente para adaptar la enseñanza y el aprendizaje a las necesidades de nuestros estudiantes en tiempo real. eh, Herramientas hay muchas para, digamos, hacer quizzes en vivo, quizzes rápidos, y de hecho ya vamos a hacer uno breve, muy rápido. Esta herramienta Socrative es una herramienta gratuita que permite realizar evaluaciones en tiempo real. De hecho, acá ya les voy a presentar la pantalla porque vamos a hacer un quiz breve. Obviamente este no tiene nota, así que no se preocupen. Entonces, acá les voy a presentar la pantalla. Permítanme un momento. Entonces, con sus dispositivos móviles, lo que pueden hacer es aquí invitar estudiantes, simplemente escaneen el código QR y el nombre, o incluso pueden acceder de esta manera a esta página, gosocrative.com, e ingresan con el código BENDEC 2833. Entonces, acá pueden escanear el código QR, esa es una opción, o número dos, pueden ingresar por, acá les dejo el código QR, y acá van a aparecer los estudiantes, en este caso ustedes, para que puedan presentar este breve quiz acerca de lo que es, lo que ha sido el aprendizaje ubicuo hasta el momento. Así que, muchachos, muchachas, espero que por favor puedan escanear este código. Voy a copiar esta imagen acá también en el chat para
para que también la puedan realizar. Y pues espero que se puedan conectar. Ok, vamos a ver. Ok, hasta el momento. Vamos a ver quién más se va a conectar. Vamos a ver. Ok, listo. Miren que acá dentro de las opciones del quiz puede tener un feedback instantáneo. Se puede hacer un quiz de navegación abierta, donde ustedes puedan simplemente navegar por todo el quiz, o uno que pueda controlar el mismo docente. O sea, una vez que todos responden una pregunta, pueden automáticamente aquí, Live Results, Launch Activity, vamos acá y vamos a colocar acá Open Navigation. Listo. Ahora sí, vamos a invitar acá de nuevo. Así que muchachos, los espero, pueden conectarse. El quiz va a estar abierto para quienes deseen realizarlo. Acá les voy a colocar el nuevo QR. Listo. Entonces, para quienes deseen realizarlo, ahí va a estar abierto el cuestionario, y automáticamente cuando empiecen, cuando ya lo terminen, acá van a aparecer, digamos, las respuestas, va a aparecer el porcentaje de efectividad y también, obviamente, cómo le fue al estudiante en general. Ok, bueno. Entonces, yo voy a volver acá a la presentación. Listo. Bueno, entonces, este es un proyecto práctico de cómo diseñar una unidad de aprendizaje ubicuo. Para diseñar una unidad de aprendizaje ubicuo es importante, primero, determinar cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje. Número dos, cuáles son las tecnologías y cuáles son las plataformas que se van a utilizar para esta unidad de aprendizaje ubicuo. Google Classroom es una buena opción, Padlet para el trabajo colaborativo, o incluso Kahoot o la misma Socrative que les acabo de mostrar les podría ayudar con esto. Y por último, diseñar actividades de aprendizaje ubicuo, que en este caso, búsquedas del tesoro con códigos QR. Esta actividad, por ejemplo, me parece buena para de alguna manera sacarlos del aula de clase, en donde se creen códigos QR con ciertas pistas o en su defecto ciertas actividades pequeñas, en donde sea grupal o sea incluso individual, pueden ir desarrollándolas sin ningún problema. Ujú. Bueno, aquí está, por ejemplo, otro componente también a tener en cuenta, son los contenidos didácticos accesibles, crear y seleccionar materiales educativos que se puedan acceder a cualquier hora, en cualquier momento, bien sean videos, imágenes, simulaciones, presentaciones, lo cual permita un aprendizaje autodirigido, manejar una evaluación flexible y por último una retroalimentación activa. Esta plantilla que les comparto acá, no se preocupen que igual yo les comparto la presentación para que puedan, digamos, personalizarla a su gusto, en donde acá pueden colocar los objetivos de aprendizaje. Aquí este es un ejemplo. Qué contenidos son los que van a cubrir en esa unidad, qué metodología y o qué enfoques van a utilizar, qué actividades de aprendizaje van a aplicar para lograr estos objetivos de aprendizaje, qué recursos educativos van a servir de apoyo para el estudiante, cuáles van a ser los criterios de evaluación, cómo se va a evaluar y por último, cuáles son las tecnologías que se van a aplicar. Entonces acá, eso es como sería como sugerencia. Esto es como una plantilla que pueden personalizar a su gusto, así que pueden utilizarla tranquilamente. Y ya yéndonos un poco para lo que van a ser las tendencias futuras y los desafíos en este aprendizaje, eh, un poco sobre inteligencia artificial y Big Data. Ahora mismo la IA personaliza y la Big Data tiene la capacidad con tanta información de poder predecir cuáles van a ser esas necesidades de aprendizaje que permitan apoyar mejor a los estudiantes. Número dos, la realidad mixta. Combinar realidad aumentada y realidad virtual aún no es fácil, porque igual los dispositivos para esas tecnologías siempre son costosos y se requiere, digamos, de buen capital para aplicarlos o utilizarlos, pero de todas maneras siempre es bueno pensar
en experiencias educativas inmersivas. Entre más inmersiva sea la experiencia ahora, mucho más va a capturar o a enganchar a nuestros estudiantes. Y por último, los retos de equidad. La idea es que esa brecha digital se siga cerrando cada vez más. Y la idea obviamente es tener que se realicen acciones que tengan, que permitan un acceso tecnológico igualitario. La alfabetización digital, capacitar estudiantes y docentes con herramientas ahora no es fácil, más cuando los docentes actualmente se rigen por el aprendizaje tradicional, es mucho más complicado. Utilizar tecnologías de código abierto. Actualmente hay muchísimas y de hecho siguen desarrollándose cada vez más. Lo importante es capacitarse, estar abiertos a aprender mucho más a través también incluso de estrategias híbridas de aprendizaje. Ya ahora mismo una universidad que no ofrezca, digamos, programas en línea, obviamente va a ver su nicho mucho más cerrado, por lo que es importante promover estas ofertas tanto online como presencial o incluso a distancia o virtual. Entonces es clave también poder promover esto a todos los sectores sociales de un país. Ya a modo de reflexión, digamos, dentro de la práctica docente, la evaluación constante de cómo se integran tecnologías y metodologías permite a los educadores entender mejor su impacto en el proceso de aprendizaje. Es clave, de alguna manera, siempre estar pendiente de qué tan significativo fue el impacto de tecnologías y metodologías, porque a partir de ahí es donde se siguen ajustando todos estos procesos de aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento. ¿Cómo medir el impacto del aprendizaje ubicuo? Hay que primero medir la efectividad de los insights que se obtengan de aplicar una lección con aprendizaje ubicuo. Hay que ver qué tanto afectan el rendimiento académico, cómo afectan también la experiencia de aprendizaje en general. Por eso, para revisar, para hacer, digamos, esos feedback, digamos, automatizados, miren que incluso acá veo, Josette y Verónica realizaron el quiz. Incluso, bueno, Josette ya lo empezó, Verónica lo terminó. Y de hecho, permítame que yo creo que sí, acá se puede ver. Igual no se preocupen, muchachos, que no tiene calificación, así que tranquilos. Entonces, miren que acá hay en tiempo real, yo tengo ya la información que necesito. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que acá Joseph me dice que esto es false, o ya me dice que acá varios estudiantes metieron la pata acá en esta pregunta, o sea, no lo hicieron bien, yo tengo que revisar si el enunciado estaba bien escrito, si había que ajustarle algo, o incluso consultarle a los estudiantes qué pasó con ese tema. Entonces, son múltiples variables que no hay que ignorar porque esas son, digamos, las más importantes y las más significativas para ir mejorando el ejercicio docente. Y por último, la evolución continua del diseño instruccional. Sabemos que el diseño instruccional no es estático, sigue evolucionando constantemente y siempre va a evolucionar con base a la reflexión, no solo docente, sino también estudiantil y directivos docentes, y también la evaluación como tal de estas